Muy bien, entonces haciendo un análisis de las secuencias de movimientos para n pisos, acá tenemos una lista para resolver una torre de un piso que simplemente sería mover de la varilla 1 a la varilla 3. La torre de 2 pisos que serían 3 posiciones nada más. Si quieren, si gustan pueden comprobarlo con algún juego que hay siempre en internet o en las Android también, ya les he dicho. Y la torre de 3 pisos y 4 pisos. Como pueden ver, bueno, en la tabla que se presenta de rojo, podemos afirmar que la cantidad de movimientos depende del número de pisos. ¿Ok? Entonces, podemos darnos cuenta que si n tiene n pisos, digamos 2, 3, 4, 5, como están acá, si n fuese impar, siempre comienza con P1, P3. P1, P3. Pero si n fuese par, siempre comienza con P1, P2. Estas de acá son las posiciones de las varillas. P1 que sería de la varilla 1 a la varilla 2 que sería P2 y la varilla 3 que es P3. Si no estoy utilizando las posiciones que estábamos haciendo en la simulación, así que para que quede aclarado eso. Entonces, viendo ahora las posiciones, bueno, las varillas que intervienen en el movimiento, bueno, posición 1, posición 2, posición 3, las cuales intervienen en el movimiento y no el sentido en que va el movimiento, o sea, la dirección, como si es de la varilla 1 a la varilla 3, no, estoy considerando qué varillas se están aplicando, bueno, interviniendo en el movimiento. Entonces la secuencia, si se dan cuenta, para cuando n es impar, siempre repite un patrón, que sería P1, P3, P1, P3, P1, P2, P2, P3, bueno, acá está P3, P2, pero no estoy considerando el sentido, así que estoy haciendo de forma ordenado. P1, P3, P1, P2, P2, P3, y lo pueden ver aquí en la torre de 3, que está es un poco más larga que la de P1. Entonces sería 1, 3, 1, 2, 3, 2, que es 2, 3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Siempre repite ese patrón, bueno, esa orden, en ese orden. Pero si n fuese par, quien comienza es de 1 a 2. Luego es 1 a 3 y luego 2, 3. Y siempre repite ese patrón. No estoy considerando el sentido. Acá tienen la orden. Pueden ver 1, 2, 1, 3, 2, 3. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Y se repite eso. Son 15 movimientos para la torre 4. Muy bien. Entonces teniendo ya... Bueno, ya sabemos en qué orden se ejecutan el movimiento. Solo falta determinar en qué sentido se va a realizar ese movimiento. Tenemos entonces el diagrama de flujo para la subrutina. Vamos a determinarlo como subrutina para determinar el sentido del movimiento en el caso de P1, P3, ok, la varilla 1 a varilla 3. Entonces nos preguntamos primero si es que hay piezas en la varilla 1. Si no hubiese, entonces no hay piezas que mover, por lo tanto el sentido sería de P3 a P1. En cambio, si no hay varillas en la posición, bueno, en la varilla 3, entonces el sentido sería de la varilla 1 a la varilla 3. Pueden ver aquí, varilla 1 a varilla 3. Entonces, si en los dos hay varillas, bueno, si hay piezas, perdón, entonces se pregunta, ¿quién es el que tiene la pieza superior? Bueno, la de mayor número. Entonces la pieza superior de la varilla 1 es de mayor tamaño que la varilla que tiene la varilla 3. Sí, entonces el sentido va a ser de P3 a P2, ya que en la varilla 3 está la menor, tiene que ir una menor encima de una mayor, no puede estar al revés. Por eso estoy aclarando acá puntos importantes. Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño que este. Si una de las varillas no tiene piezas que mover, la pieza superior de la varilla se moverá, de la otra varilla se moverá a esta. Entonces ya podemos determinar el sentido del movimiento. Esta subrutina, bueno, modelo de subrutina, se puede aplicar también para las otras posiciones. Entonces ya tenemos para
para las secuencias P1, P3, P1, P2 y P2, P3, cada subrutina para determinar el sentido de cada movimiento. Acá tenemos de la subrutina para P2 a P3, que es lo mismo, solamente cambian las posiciones. Muy bien, entonces, bueno, para P2, P3, para P1, P2, acá también tenemos. Ven que es lo mismo, simplemente cambia posiciones. Y ahora vamos a armar el diagrama de flujo completo, que sería nuestro programa. Entonces, inicio. Se ingresa el número de pisos, si es que fuesen 4, 3, 2, 1, como sea, cualquier número natural. Y pregunta si es que n es par. Si n es par, ya sabemos que la secuencia inicia con P1, P2. Pero para no tener esa línea, vamos a ponerle como subrutina movimiento P1 a P2. Ahora, luego de que haya terminado de realizar el movimiento, va a preguntar si es que en la varilla 3 ya está formada la torre o ya tiene todas las piezas, las n piezas que haya. Si es sí, va a terminar porque ya no hay piezas, ya no se cumplió el objetivo del juego. Si no, va a ejecutar el siguiente patrón de la orden. Movimiento P1 a P3, luego pregunta, si no es así, va a ser P2, P3. Ven que el patrón que vimos en el análisis de los movimientos, acá está. Simplemente la subrutina de movimiento se utiliza para determinar el sentido, de dónde a dónde va a ir la pieza. En cambio, si es que n fuese impar, el patrón cambia. La subrutina, sería la misma, pero el patrón cambiaría de 1-3, 1-2 y luego 2-3. Luego de cada movimiento se pregunta siempre si la varilla 3 ya tiene todas las piezas. Si es así, ya se supone que ya están ordenadas, entonces iría a fin del código. Acá podemos mostrar, vamos a poner aquí, cómo sería el diagrama de flujo ya incluyendo el diagrama de flujo de cada subrutina. Pueden ver que sería un poco más extenso, pero sería lo mismo. Bueno, para mayor detalle lo tendré disponible, en la carpeta de este video de seguro, para que puedan ver. Entonces, teniendo ya este diagrama de flujo, vamos a ver lo que sería el robot, cómo estaría armado. Bueno, en el caso de acá tengo una torre de 6 pisos ya para tener como reto. Muy bien, entonces los objetos, acá tenemos lo mismo que habíamos hecho en la simulación, en la secuencia manual. Acá estoy poniendo para 6 cajas, ya que vamos a hacer para n el código para que se adapte a n pisos. Vamos a poner el reto de 6 cajas. Claro, vamos a estar comprobando con 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, 6 pisos, para ver si el código puede resolver la torre de Hanoi. Entonces acá tenemos ya las dimensiones. He disminuido la altura de la caja para que pueda hacer un poco más pequeña la torre, no tan alta, y el robot pueda alcanzarlas, ya que si el robot no llega a alcanzarlas, el código es obsoleto. Entonces siempre el ambiente es importante adecuarlo. Entonces acá tenemos ya las posiciones, las coordenadas de cada objeto, el color que corresponde a cada caja, las varillas que simplemente son referencia, y la mesa de trabajo, que sería una mesa marrón. Bien, acá tenemos entonces establecidas las posiciones del robot, que simplemente necesitaríamos grabadas 4 posiciones. La posición segura, donde no va a intervenir el robot en ninguna de las 3 varillas. Acá tenemos las coordenadas y los ángulos que corresponde. La posición 2, que sería la posición inferior de la varilla 1, o sea, la última pieza, cómo es que el robot la cogería, la tomaría. La posición 3, lo mismo, posición inferior de la varilla 2. Y la posición 4, posición inferior de la varilla 3. Formemos un pseudocódigo para poder tener
puede interpretar el diagrama de flujo a código o lo más parecido que se pueda realizar. Entonces, en la primera línea, como siempre, iría inicio y se ingresa el número de piezas de la torre, n. Pregunta si es que n es par o impar y se ejecuta el patrón, bueno, correspondiente. Ven que cada vez que termina un movimiento siempre pregunta que en la varilla 3 ya se completó la torre o ya están todas las piezas. Si es así, se va a terminar, que es el fin del pseudocódigo. Este sería el pseudocódigo para cada subrutina. Ven que es lo mismo, simplemente cambian las posiciones. Pero bueno, si en P1 no hay piezas, entonces sería de P2 a P1. Si en P2 no hay piezas, entonces sería de 1 a 2. Si en P1 hay disco mayor que en P2, entonces sería de 2 a 1. Si no, sería de 1 a 2. Luego se ejecuta, se va a la etiqueta, bueno, esto es simplemente para direccionar, y ejecuta el movimiento. Fin de la subrutina y vuelve. Lo mismo para P1, P3 y sería también lo mismo para P2, P3. Solamente, bueno, el modelo de la subrutina sería lo mismo, solamente cambian las posiciones. Ahora, programación en MFBC 4 vamos a necesitar a variables para poder facilitarnos en la programación. En este caso voy a hacerme unas dos preguntas para por qué voy a necesitar estas variables. Yo en todo momento necesito saber cuántas piezas tiene cada varilla. No solamente porque en la varilla 3 tengo que preguntar si es que se completó la torre o tiene todas las piezas, las n piezas, sino que para poder adecuar el robot, porque nosotros grabamos las posiciones inferiores de cada varilla, entonces ayudándonos con cuántas piezas tiene cada varilla, el robot puede desplazarse o se le puede dar la orden de que se desplace arriba de la pieza inferior, o sea, para agarrar la pieza superior, que es el objetivo. Solamente se puede agarrar la pieza superior. Muy bien. ¿Cuál es el número del objeto superior en cada varilla? Esto es porque, como dijimos en la adaptación del juego, la pieza superior sería 1 y las siguientes, bueno, los números siguientes consecutivos es 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esta torre de 6. Entonces, teniendo ese número, podemos ver qué pieza tiene un número menor, qué pieza tiene un número mayor. Y dijimos que una mayor no puede estar encima de una menor, por lo que ya con esto se soluciona ese problema. Simplemente determinando quién es el mayor, podemos saber el sentido del giro. Bueno, el sentido del movimiento. Entonces acá tenemos las variables que vamos a utilizar en MFBC 4, que es todas las variables aritméticas siempre tienen la letra M. Entonces sería M1, M2 serían para la varilla 1 para correspondiente tema, cantidad de piezas en la varilla y número de la pieza superior. M3, M4 varilla 2, M5, M6 para la varilla 3. Muy bien, ahora movimientos, y no siempre las variables van a ser constantes. O sea, siempre tienen que estar actualizándose a cada evento. Entonces voy a utilizar una matriz. Una matriz que simule las posiciones que tiene la torre. Por ejemplo, si la torre fuese de 3 pisos, sería de 3 filas, 3 columnas, eso siempre es fijo porque sería varilla 1, varilla 2, varilla 3. A ver, un momento. Varilla 1, varilla 2 y varilla 3. Y este serían ya las filas, posición de la pieza superior, intermedia y final, como vimos en la secuencia manual, en la primera simulación. Entonces, vemos ahora que para una de 3 pisos, vamos a quitar esto, muy bien, una de 3 pisos, al inicio de todo, estaría en este estado, por así decirlo.
Entonces la pieza superior sería la 1, que es la más pequeña, la 2 sería la intermedia y tercera, que sería la pieza inferior. Y ven que la matriz localiza bien a los discos o los objetos, las piezas, perfectamente. Entonces, con la ayuda de esta matriz, cualquier movimiento que se ejecute, la matriz se actualiza, y con la ayuda de esta matriz actualizamos entonces las variables anteriores, estas de acá, del M1 al M6.